Buenas tardes, una vez más con su programa Comentando la Noticia. Estamos en pleno año electoral y esta vez vamos a hacer como una pequeña excepción porque no quería tocar y no lo quiero tocar el tema político, pero hay cosas que sí, como ciudadanos normales, corrientes, nos interesan porque nos afectan, porque a la larga, querramos o no, cualquier decisión a nivel político, nacional, obviamente nos va a afectar. Lo primero es que se ha dado una convocatoria la semana pasada para una marcha desde el Comité Cívico, unos en Santa Cruz y otros desde el Cristo. ¿Por qué comento este pequeño detalle? Porque realmente no solamente nos hace daño, sino que preocupa a la ciudadanía en general que hasta en este pequeño detalle no nos pongamos de acuerdo. Si hay que ver problemas nacionales, la situación del país, el entorno que hay internacional para las relaciones de Bolivia con el resto, ¿cómo vamos a tener cerebro para pensar en esos temas grandes si no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo tan pequeño, tan minúsculo, casi tan ridículo como quién convoca, dónde la convoca, de qué calle salimos? Y ahí tenemos gente que por una migaja de ese tipo, por una pequeñez, bueno, pues genera un ambiente de desconcierto y desde luego genera incertidumbre sobre qué puede hacer la oposición al gobierno. El gobierno tira directriz y ahí salen buses, camiones, camionetas y la gente se moviliza y tiene, pocos, muchos, según la ocasión, pero tiene su gente que se mueve en una sola dirección. Y no digamos del discurso. El discurso parece copiado. Parece que le ponen un chip en el cerebro a toditos y desde el presidente hasta el último pinche en un sindicato dice exactamente lo mismo. Obvio que eso políticamente tiene un efecto importantísimo. Refuerza la unidad entre los seguidores y manda un mensaje de que ahí hay un grupo grande, pequeño, miles o cientos de miles que están dispuestos a ir adelante con esa propuesta. Pero esa propuesta, repito, nos afecta a todos. Entonces, los que no piensen igual, los que se llamen oposición o disidentes o simplemente ciudadanos corrientes detrás de cualquier esquema que se haya inventado últimamente, como son las plataformas, los grupos ciudadanos, etc., pues deberían primero, para enfrentar a esa máquina política, esa máquina electoral, que es el más, pues ponerse de acuerdo en las cosas más básicas. Y repito, si no somos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera si salimos del mismo punto para una marcha, pues evidentemente podemos de ahí sacar algunas consecuencias. El mensaje es de desunión, el mensaje es de división, el mensaje es de debilidad. Porque si sentados en una mesa no nos ponemos de acuerdo, repito, en las cosas más pequeñas, bueno, pues si nos invitan a un churrasco vamos a estar peleándonos, pues quién come bife chorizo, quién come asado de tira, o quién, etcétera, etcétera. O sea, no vamos a pasar, o no va a pasar la oposición, el examen ni siquiera de la primera prueba. El país tiene problemas. El país tiene una incertidumbre hacia adelante porque las cosas grandes no están marchando bien. Y esos son los temas que debería de afectar, preocupar y quitar el sueño a la oposición. Porque supongamos en un punto o en una opción teórica que la oposición llega a gobierno. Porque pues entonces no se va a sentar recién a pensar qué es lo que está pasando en el país. Tiene que tener respuestas, tiene que tener alternativas, tiene que tener algo pensado para cada tema, de los temas grandes, no de los temas chicos.
Bueno, esto es, diríamos, es una pena, pero así no se arma oposición. Así no hay opción de victoria. Y si no hay vocación de victoria, no hay líderes, no hay políticos y no hay partido y no hay nada. Hay que tener la cabeza y el corazón detrás de una idea muy fuerte para movilizar a los demás. Pero si los líderes, los llamados líderes, los que se creen líderes, bueno, pues no son capaces ni de sentarse a tomar un café, olvídense, mejor es que se vayan a su chaco cada uno y vean pues en qué se van a ocupar, porque no van a ser respuesta a los problemas de este país, no van a ser la solución para la situación en la que está el país. Y por supuesto, puedo adelantarme, decir, no van a ser mejores que los anteriores. No es por la cara bonita, no es porque, bueno, qué sé yo, tenga una hermosa mujer, no es por eso. Con eso no se gana ni se gana una elección, ni tampoco se hace el bien al país. Hay que ir con propuestas concretas, sobre temas grandes. No discutir, repito, pequeñeces. La discrepancia en solamente de dónde arranca una marcha es una pésima señal. La lástima es que esto no está ocurriendo con un solo grupo, prácticamente están con todos. Que UD se separa de Demócrata, que el FRI se pelea con Solvo, que el Solvo, que no sé qué en La Paz, que peleando por la basura, ¿no? No, son pequeñeces, esos no son los grandes problemas del país. ¿Acaso no tiene problemas el país? ¿Acaso no estamos frente a una disyuntiva casi trágica en la renovación de los contratos de venta de gas al Brasil y a la Argentina? ¿Acaso no sabemos de que dependemos de esos ingresos para proyectar cualquier plan de inversiones, de gasto público, etcétera, etcétera, en Bolivia? ¿Acaso no sabemos que esa casi acumula la mayor inversión pública en Bolivia? El sector del gas está pasando por una crisis, pero tremenda. Se advirtió muchos años, una vez y otra, pero casi nadie quiso hacerle caso. El tema ha sido largamente estudiado, tanto en la época de bonanza, del 2008 hasta el 2014, como en la época ya de decadencia de los pozos, de insuficiencia ya para poder exportar lo que nos estaban exigiendo los contratos. Hay estudios muy serios, ya están publicados, sobre la evolución de la economía en estos 13 años. Sabemos en qué punto estamos. Así como hubieron años de bonanza, el 2014 prácticamente señala la decadencia. El gas disminuye, los pozos se agotan, no hay nuevos reservorios, no se exploró a tiempo. Ahora, a la carrera, se quieren invertir 1.400 millones de dólares en un año para buscar por donde sea 26 pozos por todos los lados para ver si encontramos gas. Es posible que se encuentre, porque este país tiene una riqueza enorme de gas debajo, en el subsuelo. Pero poner en marcha un pozo no es cuestión de meter un taladro y mañana estamos vendiendo gas. Consolidar un pozo, ponerlo a punto de exploración y de nuevo calcularlo, cuánto es lo que tenemos para poder ofrecer en los mercados, lleva su tiempo, varios años, no uno. Y cuando tenemos ya el gas en la mano o en los tanques, recién podemos decir, ofrezco a la venta tanto. Y aparecerá pues un interesado, nuevamente Argentina o nuevamente Brasil u otros, que ofrecerán también un precio
que no va a ser el mismo que antes, y con eso, pues, podremos hacer de nuevo un diseño de la economía del país. ¿Qué ha pasado con Argentina? Bueno, pues con Argentina nos han dicho, primero, Argentina tiene vaca muerta. Y vaca muerta le garantiza 150 años de reservorios de gas. 150 años tiene Argentina para vender al exterior, ya le está vendiendo a Chile, ya le está vendiendo a Brasil, va a exportar a ultramar en gas natural líquido, pero en cantidades inmensas. Si no es la primera, es la segunda reserva en el mundo de gas. Y la tiene uno que antes lloraba por nuestro gas. Entonces la cosa cambió. A mí me gustaba muchísimo tener el mercado argentino, pero resulta que ahora a los argentinos no les interesa el gas boliviano, porque tienen de sobra. ¿Y qué pasa pues entonces con eso? Coincide con nuestra decadencia de nuestros pozos. Casi diríamos, respiramos tranquilo. No nos van a exigir que le sigamos mandando lo que tenemos comprometido en contrato, porque no lo necesitan tanto como antes. Las condiciones han cambiado. Pero si nosotros sacamos menos gas al exterior, pues tenemos también menos producción de líquidos. Y al tener menos producción de líquidos, tenemos ahora una infraestructura que no la vamos a usar. Hemos metido 800 millones de dólares en empresas de alguna manera extractoras de líquidos del gas que exportábamos a Argentina, que ya están paralizándose en un 25%, un 30%, y que van a seguir obviamente parándose. No es solamente que vamos a depender de menos líquidos. Al depender de menos líquidos, mejor dicho, al tener menos líquidos, porque exportamos menos gas, pues vamos a producir menos gasolina, vamos a tener menos derivados, vamos a tener que importar más gasolina, más diésel. Y si ya estábamos hace un año en los 800 y pico millones de dólares importando líquidos, ya el año pasado importamos más de 1.000 millones. Bueno, pues al ritmo que vamos, este año, ¿cuánto vamos a importar? 1.300, 1.500 millones. Y cuando usted dice vamos a importar, es que yo tengo que sacar de mi bolsillo y pagar 1.500 millones, que los tengo que sacar de otro lado, ya no hay de exportación de gas. O si lo que exporto 1.500 millones de dólares en gas es para comprar líquido, pues estamos en cero. Esos son problemas serios para el país. Eso es lo que debería estar pensando la oposición, qué es lo que va a hacer. Debería estar haciendo propuestas públicas para decirle, señor, el gobierno nos propone esto y nosotros proponemos esto otro. Y que el ciudadano pues, juzgue cuál es la mejor propuesta para el país. Pero no podemos estar hablando de pequeñeces, repito, cuando los problemas son grandes. Pero claro, tenemos el tema de la inflación. Cuando nosotros empezamos con este gobierno, comprábamos un pan comprábamos con un peso una docena de panes. Y en los barrios, en Santa Cruz, la docena además tiene 14 unidades. Te dan la docena más 2 de yapa. Comprábamos 14 panes con un peso. Y ahorita, a ver pues quién trae 2 panes con un peso. Lo más probable es que en La Paz a lo mejor uno lo consiga, porque allá pelean el centavo. Pero en Santa Cruz usted no consigue ya con un peso más de 2 panes. La inflación es un tema que está presente en la canasta familiar, en los hogares bolivianos, porque esa no la controla nadie. De nada sirve que el Ministerio de Economía diga la inflación de este año 4%. No, pues sí es mentira. Todo el mundo le dice, mire, por esto, no puede ser. Solamente la inflación que hay acumulada
en el precio de los alimentos es la demostración más clara de que la cosa no es como dicen los papeles del gobierno. Repito, ¿cuándo hemos visto que la yuca valga pues 50 bolivianos, 40 y a ratos por encima de los 60? O sea, si la yuca vale eso, bueno, pues imagínese todo el resto. ¿Qué pasa con los otros insumos? Claro, si me hacen a mí el cálculo de la inflación con el precio de los celulares, obvio, el precio del celular sigue $100 y sigue siendo $100, o 1.000, dependiendo del modelo. Pero es que no es pues de consumo, no es de canasta familiar el celular. Lo de la canasta familiar es lo que yo como todos los días, lo que yo uso todos los días y lo que demando continuamente para poder trabajar, para poder vivir, para mantener mi familia. La inflación acumulada en el gráfico que ustedes ven no ha parado en ningún momento. Cada vez es mayor. No podemos soslayarlo y a uno le engañan, el país se engaña, al país lo engañan. Si a usted le dicen, usted puede vender ahora los tomates a 5 pesos, porque en el momento que usted dice eso, nadie saca tomates a vender. O los vende en la esquina, a la vuelta de la esquina, pues a 10 pesos o a 20. Y si usted quiere comer tomate, tiene que pagar 20. Porque nadie le va a vender tomates a 5. ¿Qué está pasando con los huevos ahorita? Bueno, prácticamente los van a regalar. Si es que no nos tiran a la cabeza. Porque si el huevo no vale nada, bueno, pues entonces la gente o va a la quiebra, o lo tira a la calle, o cierra su empresa, algo tiene que hacer. Pero no podemos seguir mintiendo. La gente, algunos productores de pollo, algunos productores de huevos, pues no cubren ni sus costos con los precios que hay, fijados por el gobierno. El precio justo, que es una distorsión básica de la economía. No dejar que el precio lo fije la gente que lo consume. Yo quiero huevo, pago 1 peso. Ah, no hay huevo a 1 peso, vale 2. Bueno, si yo quiero huevo, pago 2 pesos. Pero lo que no puede ser para la economía general, que desde arriba le digan, no, el huevo vale 1 peso. Porque ese señor va a terminar quebrando. Lo descapitalizan permanentemente hasta que un día no pueda producir nada. Y entonces los que comían huevo a 1 peso, pues también van a dejar de comer huevo, porque no va a haber a ningún precio. Es una ley básica, fundamental, respetar los precios. Y los precios solamente los fija la demanda y solamente los fija la producción. Hay mucha demanda, subirán los precios. Hay poca demanda, pues bajarán. La inversión pública, otro problemón grande. Si el gobierno se empeña en hacer inversiones millonarias, multimillonarias, en proyectos fracasados, pues estamos condenados. He estado en Vinto, conozco esos elefantes blancos, hablando con la gente de adentro, dice, ¿cuánto ha funcionado esto? Funcionó 4 días cuando pusieron no sé qué parte de allá de las turbinas y de las cosas, que trajeron unas nuevas y pusieron a funcionar, funcionó 4 días. Bueno, ahí tenemos un proyecto de $400 millones que funcionó 4 días y después, si no tiene la materia prima, pues ¿para qué la pusieron en marcha? Si tenemos una empresa que ha costado $1.000 millones, como es la empresa de urea en Bulo Bulo, y sale toda la publicidad diciendo que han firmado un contrato de 30.000 toneladas, seguramente todos nos alegramos y la gente que no sabe del tema pues aplaude, pero si la fábrica esa produce 2.100 toneladas por día, 30.000 son 15 días. ¿Y qué pasa con los 300 y pico días restantes?
¿Para quién produce? Porque todavía el productor, el agropecuario nacional no compra porque el precio es más alto que el producto que viene de afuera. Y ahí están, que el precio es tal, que el precio es no sé cuánto, y una inversión de $1.000 millones no va a ninguna parte. ¿Qué es lo triste de esto? Que toda esa distorsión económica por la intromisión en la economía, en los precios de la economía, de los productos que hay en Bolivia, pues genera obviamente a la hora de la verdad un contraste entre ingresos, egresos. Entonces, lo poco que hay que repartirlo. Y en lo poco que hay, ahí tenemos los datos, que son del Ministerio de Economía, no son inventos míos ni son inventos de nadie aquí en el grupo. ¿Cuánto se invierte en educación? ¿Cuánto se invierte en salud? Pero mire usted, en defensa y en gobierno nos dicen de que la inversión no pasa del 3.1%, cuando en el presupuesto general desglosado se lleva casi el 50%. Esta manipulación de datos es lo que funde la economía del país. No podemos vivir en la mentira. Esos son los temas grandes del país. Esos son los temas que debería la oposición tener clara y ver qué respuesta tiene para este problema. ¿O va a seguir en lo mismo? Cuando ya uno ve, analiza los ingresos y ya se ve que se van a reducir a la mitad los ingresos por la exportación de gas, entonces comprende por qué el país está, qué cosa increíble, ¿no?, en la misma situación que antes del 2006, con un déficit fiscal que cada año crece. Está presupuestado, está previsto para este año 2019 cerca del 7% del déficit fiscal, que es una montaña de plata. No es ahora, el año pasado, el anterior, y venimos oyendo un canto distractivo que nos confunde, que nos engaña, en definitiva, que nos miente sobre la situación desde hace 5 años. Estas son cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. El déficit fiscal lo genera malas inversiones, mala orientación del gasto público y un gasto que parece ciego, empeñado en demostrar lo que no hay. Seguimos sacando hasta pasear a la hija del vicepresidente en helicóptero. Oiga, ¿el vicepresidente paga la hora del helicóptero? ¿O es un Uber que tiene el vicepresidente con el helicóptero ese y entonces lo llama nomás y sale? ¿Qué es esto? En un país en esta situación, ¿cómo vamos a tener un helicóptero para pasear a una niña? Que le compre uno de esos de 2 pesos y que juegue con un helicóptero, perfecto. Pero no es para tener un helicóptero a disposición para ir jugando por ahí. Como no se entiende ese gasto suntuario, escandaloso, cada vez que hay algo por ahí, aunque sea un partido de fútbol, oiga, hay que salir en avión, un avión especial, ¿no?, que por supuesto sale con sus gastos propios, más sus viáticos, más etcétera, etcétera, con toda la gente que viaja a todos los eventos posibles. Tan es así la situación que ya llega al nivel del ridículo. Hoy salía la noticia, y es noticia por todos lados, y se está repitiendo el discurso. El presidente preocupado por el campeonato mundial del 2030. Oiga, ¿vamos a organizar un campeonato mundial de fútbol? Pero si para intentarlo, 4 países se unen, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. 4 se unen para ver si pueden. Porque lo que hizo Argentina, el 78,
fuera bajo un gobierno de dictadura militar. Y entonces, bueno, ahí gástese la plata que haga falta, de donde no haya hay que sacarlo y punto. Pero eso es un gobierno de dictadura. Pero un Estado de derecho, con un gobierno elegido democráticamente, hay límites, hay normas, y no se puede seguir botando la plata de esa manera. Y la preocupación, la cabeza de nuestras autoridades, no puede estar en hacer rodar la pelotita. Es de una vez corregir las grandes distorsiones que hay en la economía nacional. El déficit fiscal, el gasto público, la inversión mal orientada. Rectificar a dónde va a ir nuestra exportación principal, porque ya no van a estar los compradores mayores. Y los contratos con empresas privadas de cada uno de estos países no va a sustituir de ninguna manera los 50 millones de metros cúbicos que exportábamos por día a Brasil y Argentina. Por ahora, este es el comentario de esta noticia de esta semana. Muchas gracias, hasta la próxima.